Buenas tardes, compañeras y compañeros militantes de Morena Tlalnepantla, del Estado de México y de otros lugares de la República que nos hagan el favor de seguir. El día de hoy tenemos la fortuna de contar nuevamente con el maestro Eliguera, quien va a abordar un tema que ha generado mucha pus dentro de la comentocracia. Y bueno, él estará aquí para dar su perspectiva y por lo tanto me permito también presentar al compañero Miguel Ángel Bravo Subervil, al quien una vez más le agradecemos toda la militancia de Tlalnepantla, que sigue impulsando estos ejercicios informativos, porque pues necesitamos hoy más que nunca tener la información fresca y a la mano. Y sin más preámbulo, compañero Miguel Ángel, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Jorge. Maestro Antonio Helguera, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación para poder dirigir este mensaje a las y los compañeros de Morena en Tlalnepantla y de afortunadamente otros municipios y lugares del país que ya nos hacen favor de seguirnos. Como usted lo prometió, que pudiésemos en este espacio platicar acerca de un tema tan importante y que ha generado muchísima infodemia, muchísimas noticias falsas, pero además no solamente eso, también ha generado entre las compañeras y los compañeros cierta duda normal, diría yo, ante el bombardeo de los medios más tradicionales de comunicación, y me parece que este espacio puede ser bien utilizado para que nuestros compañeros puedan saber y conocer de mejor manera el trasfondo del Tren Maya en su aspecto económico, en su aspecto político y en el aspecto social principalmente. Y quién mejor que usted para que nos lo pueda ayudar a digerir, a platicar y lo podamos compartir con nuestras compañeras y compañeros y podamos salir en su momento a defender este proyecto, que es un proyecto de muy alta envergadura de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Maestro Antonio Helguera, caricaturista, mejor conocido como Helguera en la jornada, pues ya, no hay más que introducirle. Adelante, por favor. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, me da mucho gusto volver a estar acá con ustedes. Mira, seguramente habrá quien pueda hablar del tema mucho mejor que yo y con mucho mayor conocimiento de causa, pero no veo que aparezca por ningún lado. Es decir, a mí este tema del Tren Maya realmente me preocupa y hasta me desespera, porque yo creo que creo que es un proyecto vital para el país. O sea, no es nada más un proyecto vital para la 4T, es un proyecto vital para el país. Me parece que es un excelente proyecto y lo que me desconcierta es que el propio gobierno parece que no parece entenderlo porque no se ve que sepa defenderlo. Me parece que desde la izquierda misma hay quienes lo ven con recelo o hasta con abierta oposición. Y me parece que los únicos que entienden el tema del Tren Maya es la oposición. Tan lo entienden bien, tan entienden que es un proyecto fundamental, que si tuviera éxito sería uno de los mayores logros de la 4T, que están empeñados en sabotearlo. Tengo entendido que al Tren Maya le caen un promedio de 2 o 3 amparos diarios. No es casual, sabemos que estos los viene promoviendo el grupo de Claudia X González y todo este grupo que se ha empeñado en sabotear a este gobierno y tienen un especial esfuerzo y empeño con el proyecto del Tren Maya. Y entonces es absurdo porque parece que son ellos realmente los únicos que entienden la importancia del Tren Maya. Parece que no se entiende desde la izquierda ni desde Morena mismo y parece que el gobierno no sabe defenderlo. Y no entiendo por qué. Miren, la verdad es que yo creo que es un tema muy importante y luego lo que yo he visto es que no podemos defenderlo. Cuando hay una discusión con gente simpatizante de la 4T y se menciona el tema,
la gente, los simpatizantes de López Obrador no pueden defenderlo, porque nadie les ha dado argumentos, además. Eso es lo que a mí me desespera. Entonces yo por eso te había propuesto que hiciéramos esta conversación. Porque por azares del destino, que no viene al caso explicar, yo tengo una cierta idea del tema de este tema, ¿no? Yo sé de ferrocarriles. Yo no soy un experto en el tema, no me dedico a eso, pero algo sé. Entonces puedo aportar algo a este tema. Y mira, yo le he ofrecido ese apoyo a la gente del Tren Maya y pues no me han pelado mucho, eso es la verdad. Entonces, pues mira, mejor hablamos directamente con la gente, que es lo que estamos haciendo ahorita, y aportamos argumentos para que los simpatizantes del gobierno entiendan ese proyecto y además tengan la capacidad para defenderlo y no dejarse llevar, pues ya sabemos, por las fake news, por las campañas de desinformación, etc. ¿Qué pasa? Que en primer lugar hay que decir que a mí me parece que el proyecto del Tren Maya es genial. Y voy a explicar por qué. Todos sabemos que nuestro país básicamente está dividido en dos, ¿no? Sabemos que el norte es más desarrollado y más próspero. Sabemos que el sur es más pobre, con más atraso industrial, tecnológico, etcétera, social. Entonces, el proyecto del Tren Maya lo que pretende es una activación económica de la región. Está bien concebido porque es un circuito. Es un circuito así que pasa por varios estados, pero no nada más es un circuito, no es una ruedita encerrada en el sureste. Es decir, se conecta hacia el sur, hacia la frontera, se conecta hacia acá, hacia el Valle de México, si no es nada más un tren de juguete puesto ahí. Entonces no es un capricho de López Obrador, como dice mucha gente en la oposición, no es que se le ocurrió hacer un tren como quien quiere poner un tren de juguete en la sala de su casa, no, es un proyecto muy importante y es importante porque el ferrocarril es un detonador económico muy importante, de los más importantes que existen. Desde que se inventó el ferrocarril hasta el día de hoy, es un detonador importante enorme. Por donde pasa, la actividad económica empieza a florecer de todo tipo. No nada más estamos hablando de transporte de turistas, de pasajeros, estamos hablando de transporte de carga. De hecho, la principal actividad que florece alrededor del ferrocarril es industrial y de transporte de carga y agrícola, etcétera. En el caso del sureste, evidentemente el transporte de fruta y de otras cosas sería algo muy importante, pero no es lo único. Hay mucha gente que dice, no, pero entonces al aparecer esta actividad económica todo va a ser un caos, no va a haber control. Bueno, pero ¿por qué no habría de haber control? Es decir, estamos acostumbrados efectivamente a que la actividad económica no esté regulada. Ya lo hemos visto, cómo funcionaron estos últimos 36 años de gobiernos neoliberales. Ya vimos que efectivamente toda la actividad empresarial estaba movida básicamente por la corrupción empresarial y gubernamental, pero ahora se supone que ya no es así. Bueno, no se supone, ya no es así. Entonces, sí, si tú pones un ferrocarril y no hay un control de desarrollo urbano y de desarrollo industrial y otro tipo de cosas, no hay planes de desarrollo alrededor, pues sí, va a haber consecuencias negativas, pero no es la idea. Es decir, la idea es que sí los hay, esos planes sí existen y sí se están desarrollando, para que no se sobreexploten los terrenos, para que no se depreden lo que queda de selva, que realmente ya es muy poco, para que no se afecten zonas arqueológicas, para que no se afecte flora y fauna, etcétera. Así es como se construye un detonador económico y además se regula la actividad que va surgiendo a su alrededor. No tiene por qué afectar nada, no tiene por qué ser malo. Entonces yo decía que el ferrocarril es un detonador económico y vamos a poner un ejemplo muy claro. Yo decía al principio que el país está dividido en dos y que el norte es desarrollado, industrializado, o sea, siempre ha sido así desde hace mucho. ¿Y por qué? Bueno, es así porque justamente está en la frontera, son los estados que están más cerca de Estados Unidos. Pero no solo eso, son los estados que están conectados
vía ferrocarril desde el siglo XIX con Estados Unidos. Es decir, ese desarrollo de los estados del norte de México viene desde que se desarrolló el ferrocarril en Estados Unidos en el siglo XIX. Estados Unidos es lo que es hoy en día básicamente gracias al ferrocarril, no nada más, pero en un principio fue el ferrocarril lo que construyó esa nación, lo que le dio unidad al país, porque es un territorio gigantesco. Pues no había carreteras, no había aviones, no había nada. Fue el ferrocarril lo que unió todo el territorio y fue el ferrocarril el detonador económico de la potencia que es hoy en día. La red ferroviaria de Estados Unidos es una de las más grandes y más importantes del mundo. No de hoy, o sea, insisto, desde el siglo XIX y principios del siglo XX. En México se empezó a construir el ferrocarril en tiempos de Juárez, a mediados del siglo XIX. Se potenció mucho más con la llegada de Porfirio Díaz. Y entonces lo que pasa es que la red ferroviaria en México es radial, es del Valle de México hacia el resto de la República. Pero la red ferroviaria mexicana refleja esa situación dispareja de los estados, es decir, que de aquí, del Valle de México, hacia el norte, la red ferroviaria, que hoy en día es privada, sabemos, es sumamente eficiente. Las vías que van de aquí a Ciudad Juárez, a Guadalajara, a Manzanillo, a Nuevo Laredo, a Tampico, etcétera, pues son vías de primera, son vías que aguantan y tienen un tráfico de carga enorme todos los días. Es un equipo moderno, funciona muy bien, pues. Pero de aquí para abajo, hacia el sur, es otra historia. No funciona igual. De hecho, cuando se privatizó Ferrocarriles, las joyas de la corona eran la vía hacia Ciudad Juárez y hacia Guadalajara y Manzanillo y Tijuana, por acá, por el noroeste, y por el noreste la otra joya de la corona era la vía a Nuevo Laredo y a Tamaulipas, a Tampico específicamente. Y también la vía a Veracruz, que es la más antigua de México. Esas dos líneas las compraron, la primera, la REA, que creó una empresa que se llama Ferromex, asociándose con Union Pacific, que es la principal empresa de ferrocarriles de Estados Unidos. Y la otra la compró Transportación Marítima Mexicana, que luego se la vendió a su socio que se llama Kansas City Southern de México. Ahora esa empresa gringa es dueña de buena parte de la red ferroviaria. La otra parte que se llamaba Ferrocarril del Sureste la compró Slim y creó ya no me acuerdo, Ferrosur se llamaba. Pero ahora se la vendió, bueno, ahora no, hace poco, se la vendió a la REA. Entonces la REA monopoliza prácticamente la red ferroviaria mexicana. Y él transporta, pues lo que le interesa transportar. Porque tiene sus minas, y a lo largo de las vías de Ferromex, sobre todo en Guanajuato y Aguascalientes, están las plantas de la Nissan y de General Motors. Entonces Ferromex transporta los productos de las minas de la REA y transporta automóviles de esas plantas hacia la frontera o hacia acá, hacia el Valle de México. Y por el otro lado, Kansas City Southern transporta los productos de intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Y la zona del sur quedó abandonada. De hecho, el ferrocarril que se llama Chiapas-Mayab lo compró una empresa gringa muy menor, una ferroviaria muy menor, que decidió abandonarla después de un huracán que dañó las vías. Entonces, el ferrocarril hacia el sur está en el abandono total. Bueno, entonces, a la red ferroviaria, desde que se privatiza con Zedillo, al estar en manos de privados, bueno, sabemos que son privados nacionales y extranjeros, y ellos usan esa red ferroviaria que tienen concesionada para su beneficio, para sus negocios, y no les interesa el desarrollo de nada, ¿no? Ese es uno de los problemas de las privatizaciones, de privatizar lo que antes eran no solo empresas, sino servicios del Estado. Es una discusión que ahorita se está dando con el tema de la Comisión Federal de Electricidad,
la Comisión Federal de Electricidad da un servicio. No debe ser visto como un negocio, pero si se privatiza se ve como negocio y entonces quienes inviertan, entre comillas, lo único que quieren es una ganancia, no proveerle un servicio a los ciudadanos. Pasaba lo mismo con el ferrocarril. Es decir, el ferrocarril sí está bien que sea un negocio y es legítimo que sea un negocio del Estado, además, porque se demonizaron las empresas del Estado. Pero el ferrocarril en México proveía un servicio, era el sistema de transporte más barato y más accesible para la gente en México. Y este es un país de gente pobre. La mayoría de la población en México sigue siendo gente pobre. El ferrocarril era el transporte más barato que había. Si tú quieres, era el más ineficiente también porque se dejó abandonar. Pero era el más barato. Era un servicio que se canceló definitivamente cuando se privatizó. Entonces, bueno, ahora estamos hablando de un proyecto que es del Estado. O sea, no estamos hablando de particulares aquí. El Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo también. Son proyectos del Estado. Es el Estado retomando el control o parte de la iniciativa de la industria ferroviaria nacional. Y eso es lo importante, porque no se trata de que sean privados, sino que son administrados por el Estado. Son servicios, pero son negocios que benefician al Estado y benefician a las regiones donde pasan. Decía yo que la red ferroviaria mexicana es radial y que hacia el sur siempre ha sido menos importante, menos tecnificada. Ni siquiera a Slim le interesó Ferrosur y se lo acabó vendiendo a la REA. Y el tramo que se llama Chiapas-Mayab, de plano fue abandonado por la empresa estadounidense que lo compró. Porque para que funcione se requiere un proyecto más integral, más inteligente, y eso fue lo que lograron con el Tren Maya. El Tren Maya es una conjunción de la idea de utilizar el turismo que llega a la Riviera Maya, que es bastante grande, y combinar con el transporte de mercancías, que está ya muy decaído por ferrocarril. O sea, las mercancías se transportan hoy en día en aquella región por carretera, que por cierto, yo nunca oí que nadie objetara la construcción de carreteras, ni siquiera en esa zona, ni en ninguna otra. Carreteras y autopistas se construyen o se han venido construyendo todo el tiempo. Hubo un boom de la construcción de carreteras desde el sexenio de Salinas, porque se concesionó también eso a privados y a muchos socios y cuates, y eso se llenó de corrupción. Recordemos que aquellos empresarios privados que invirtieron en carreteras en el sexenio de Salinas y luego quebraron porque no recuperaron la ganancia que esperaban, el Estado los rescató. Esas carreteras las rescató el Estado con nuestros impuestos y rescató a esos empresarios. Se llenó el país de autopistas. Nadie tuvo ningún tipo de objeción, ni ecológica, ni tampoco brincaron esas cosas de que las comunidades indígenas de aquí y de allá iban a ser afectadas. En ningún lado. Durante los años del neoliberalismo se privilegió el transporte de carreteras, se construyeron carreteras por todos lados y nadie protestó. Y fíjate, ahora que hay un proyecto de ferrocarril del Estado, no, hombre, es el demonio. Contamina, daña a las comunidades indígenas, hace quién sabe qué, rompe esto, lo otro, lo más, y llueven amparos todo el tiempo. ¿No es extraño? Fíjate que es al revés. Lo que realmente daña al ecosistema, lo que realmente puede afectar, crear un desarrollo económico totalmente descontrolado son las autopistas. Y eso sí, es muy claro de explicar. Si tú mueves un tren de carga, supongamos, o de pasajeros, necesitas una cantidad determinada de diésel en el supuesto de que ese tren esté utilizando locomotoras de diésel, que sí va a ser el caso en el Tren Maya. Pero si todas esas personas que viajan en ese tren o esas mercancías que transporta ese tren las pasas a autobuses o a trailers,
te vas a dar cuenta que son 100 trailers o 50 autobuses de pasajeros y que el consumo de diésel va a ser muchísimo más alto que si es por tren. Es decir, el transporte por tren es mucho menos contaminante, se consumen menos, menos diésel, se consume muchísimo menos diésel. Además, se evita la aglomeración en las carreteras. Si todos los que vivimos en el Valle de México sufrimos cuando queremos salir, ¿no? Hacia Querétaro, hacia Pachuca, hacia Cuernavaca, hacia Puebla, porque siempre las salidas de la ciudad están congestionadas, totalmente congestionadas, y en general lo que pasa, si nos fijamos, es que están saturadas las carreteras de trailers de transporte de carga y de autobuses de pasajeros. Si al menos la mitad de esa carga y de esos pasajeros que saturan las salidas usaran ferrocarril o se pudieran mover por ferrocarril, las carreteras estarían mucho menos transitadas y la contaminación sería mucho menor. Entonces, eso es algo que nadie menciona y eso es una cosa fundamental del ferrocarril. Cuando se dice que es antiecológico, es una mentira. Es exactamente al revés. Lo antiecológico es el transporte por carretera, que es lo que se privilegió en México. ¿Por qué? Porque como todo, durante los sexenios neoliberales, era lo que beneficiaba pues a los cuates, era el negocio. Es el negocio que inició Salinas y que continuaron felices Cedillo y compañía y los panistas. Es al revés, el transporte más ecológico es el ferrocarril no contamina. Contamina mucho menos en todo caso, pero además no contamina, de hecho, porque hoy en día las locomotoras diésel eléctricas se fabrican con base en regulaciones muy estrictas y contaminan mucho menos que un automóvil, de hecho. Entonces, es exactamente al revés. Por otro lado, una autopista es una franja es una franja así de concreto, hablando en términos de ecosistema, que sí parte una zona geográfica, parte un ecosistema totalmente y rompe. El problema de las autopistas es que sí rompen comunidades de fauna. Es decir, en un entorno donde hay cierto tipo de animales y se están moviendo libremente, ¿no? Pero si tú les metes una autopista, pues dejas a una parte de las especies de un lado y a la otra del otro. En una autopista están pasando los camiones y los automóviles todo el tiempo. Si los animales atraviesan, pues los atropellan. O sea, una autopista sí rompe un ecosistema en serio, ¿no? Pero ¿qué pasa con el ferrocarril? Para empezar, el ferrocarril es mucho más estrecho y solamente son 2 rieles sobre durmientes. Y ojo, no durmientes de madera, porque mucha gente cree que las vías de ferrocarril se construyen todavía talando árboles y usando durmientes de madera. No, los durmientes desde hace 40 años o 50 son de concreto, no de madera. Bueno, y además sobre la vía de ferrocarril no está pasando todo el tiempo un tren. O sea, los trenes, incluso en zonas de tránsito, en rutas ferroviarias de tránsito muy pesado, pues los trenes pasan cada hora, cada 2 horas, o hay lugares donde los trenes pasan 5 veces al día y ya. Entonces, la fauna puede atravesar la vía sin ningún problema. No solo eso, sino además que se construyen túneles. También se hace en el caso de las autopistas, es cierto, ¿no? Túneles para que atraviesen los animales de un lado a otro por abajo de las vías o de las autopistas. Pero la vía no invade ni rompe ¿cómo se llama? Las zonas geográficas, Y las entorno, áreas, la selva. no rompe, no afecta a la fauna. Esa es una de las cosas más importantes, mucho menos afecta a la vegetación. Sí, es verdad, tal vez tienes que talar algunos árboles para meter vías por algún lado, puede ser, pero si fuera una autopista, derecho de vía, pero si fuera una autopista sería mucho peor, mucho peor. Y además, sí está, en este caso, está el programa que se llama Sembrando Vida, que también está diseñado por este gobierno
para compensar la cantidad de árboles que se pierdan en las zonas donde se tengan que quitar para pasar el tren. Eso por un lado. Por el otro lado, además, la mayor parte de las vías ya existen. No todas, pero hay zonas donde las vías ya existen. Se tienen que reemplazar porque, como dije, pues estaban abandonadas, estaban en el atraso. Pues son vías que prácticamente ya no sirven. Se tienen que reemplazar, pero ya existían y ya pasaban trenes por ahí en otra época. No se tiene que talar a nadie, no se tiene que tirar nada. Ya están. Entonces, a mí me parece que las objeciones a este proyecto están basadas en mentiras, básicamente. Sobre todo el tema de la afectación ecológica es realmente falsa, es realmente una falacia. El tema de que el desarrollo económico que atraiga el Tren Maya va a provocar caos y va a causar contaminación y depredación y que va a ser dañino, pues es también una falacia. Para empezar, no ha sucedido y para empezar, pues si se regula, no tiene por qué suceder eso. O sea, ¿por qué tendría que pasar eso si ya se terminó el periodo neoliberal? Ya se acabó el periodo de la depredación y de la corrupción. Y aquí es un proyecto del Estado, donde se regularía todo esto para impedir daño a las comunidades, daño al entorno ecológico, daño a las zonas arqueológicas. También es una falacia. Ahora, también hay una serie quizá la parte más importante de la posición al Tren Maya viene del daño a las comunidades indígenas, de que es un ataque cultural, de que es un proyecto de colonización capitalista, y me parecen muy disparatados, porque es como, cuando yo oigo este tipo de discusiones, me siento como si estuviéramos en el siglo XVI, y estuviéramos resistiendo a la invasión, la colonización española, ¿no? O sea que ya para entonces pues ya había ganado además la conquista, ¿no? Pero es como si estuviéramos en resistencia contra los españoles y estuviéramos en el siglo XVI. Es decir, hay una especie de aceptación implícita en ese discurso de que las comunidades indígenas en México, de que los pueblos originarios se quedaron estancados en el siglo XVI y que su cultura se quedó estancada en el siglo XVI y hay que defenderla y preservarla del mundo porque la va a contaminar, pero estamos en el siglo XXI. Lo que pasó, la historia ya sucedió, y lo que sucedió es que muchas de estas comunidades, la gran mayoría de los pueblos originarios en México, quedaron marginados del progreso, quedaron sumidos en la ignorancia, en la pobreza, y sin educación, sin posibilidades de avanzar y de prosperar. ¿Qué pasa? De ahí es de donde vienen las grandes oleadas de migrantes que van a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque aquí no se puede. No se van a Estados Unidos a buscar cómo su cultura originaria se vuelva más fuerte. Pues no, porque de hecho al irse a Estados Unidos reciben una influencia de otra cultura totalmente diferente. Y eso debilita más sus raíces culturales. Es una queja clásica en estas comunidades, es que los jóvenes que se van a Estados Unidos, bueno, muchos no vuelven, y los que vuelven ya ni siquiera hablan las lenguas originales, prefieren hablar inglés y traen además pues modas de allá e intereses de allá, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Pues porque aquí se les dejó marginados en la pobreza. Entonces, cuando yo oigo este discurso de que proyectos como el Tren Maya y tal son proyectos colonizadores, depredadores, capitalistas, es más, hasta neoliberal le llaman. Dicen que el Tren Maya es un proyecto neoliberal. Pues no lo es. Desde la propia izquierda no se está entendiendo esto. Es decir, no podemos seguir manteniendo a la mitad del país en el atraso. Nunca nadie hizo nada por el sur del país. Siempre se les ha abandonado. Siempre se les ha visto como flojos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría son comunidades indígenas. Y entonces lo que pasa es que se reactivan siempre los prejuicios raciales. Así es. ¿No? Entonces están atrasados porque son indios y son flojos. Pues no.
no es así, es gente que trabaja y que necesita trabajar y que busca trabajar y que finalmente acaba migrando a Estados Unidos para poder trabajar y vivir dignamente. Bueno, pero si les pones un detonador económico ahí, como es el proyecto del Tren Maya, pues entonces la cosa cambia, entonces puede empezar a haber progreso en esa región. ¿Qué pasa con, es decir, la gente allá va a seguir hablando sus lenguas originales? Pues sí o no, pero no depende del Tren Maya, ni tampoco la identidad cultural de los pueblos mayas depende de que pase el tren o no. O sea, yo creo que es peor que migren a Estados Unidos, que se queden a vivir allá o incluso regresen, pero ya con otro rollo en la cabeza, a que se queden aquí y pase el Tren Maya por ahí. O sea, yo no entiendo de veras las objeciones que vienen de la izquierda, que supuestamente salen en defensa de las comunidades originarias y de los pueblos indígenas y no sé qué, como si este proyecto de veras fuera un ataque contra ellos, se tratara de expropiarles. Es decir, los pueblos indígenas de México ya fueron atacados, ya fueron exterminados hasta donde se les pudo exterminar, ya se les expropió toda la riqueza. Y eso pasó siglos atrás. Después se creó, cuando se independiza México, pues ya se crea la nación mexicana, pero se crea ya una nación totalmente desigual, porque los pueblos indígenas fueron totalmente marginados y desde entonces están así. Y generalmente nadie había tenido un proyecto de rescate económico de las zonas más deprimidas del país hasta ahora. Ah, pues está mal. Perdón, pues yo no lo veo así. Me parece que los peores cuestionamientos, los más aberrantes, son los que vienen de la izquierda. E insisto lo que decía yo al principio, que parece ser que es la derecha la que entiende mejor el proyecto del Tren Maya, porque lo atacan consuetudinariamente y precisamente y sin descanso todos los días, con amparos, con fake news. Es más, de hecho ya impusieron su discurso. Es decir, el discurso sobre el Tren Maya de que es algo nocivo, ya lo impusieron, ya ganaron esa. Esto es muy absurdo porque pareciera que de parte de la izquierda hay una total incomprensión, muy absurda. De parte de la derecha parece que sí se entiende el proyecto, tan lo entienden que se han dedicado a sabotearlo. Lo entienden porque saben que si tiene éxito, sería muy importante, sería una bandera importante para la 4T. Y por eso lo atacan constantemente. Si no lo entendieran, no lo estarían atacando, no se estarían promoviendo promoviendo amparos y buscando que las comunidades se amparen, convenciendo a la gente de allá para que se amparen, no estarían desatando la campaña de fake news alrededor del Tren Maya que han desatado en medios, en redes, etcétera. La derecha lo entiende mucho mejor. Pero lo que a mí más me sorprende es que el gobierno no lo sabe defender. No ha salido nadie en ningún momento a presentar una defensa estructurada del Tren Maya, mínimamente lógica y coherente. No entiendo cómo, siendo uno de sus proyectos más importantes, no lo sepa defender. No sé por qué sucede, pero me parece grave también. Me parece que es lo más grave de todo, de hecho. A mí me parece muy oportuno, maestro, lo que comentaba para nosotros al principio. Si no tiene esa capacidad, por ahora quiero esperar, el gobierno federal para poder salir a defender el proyecto que sin duda será de los más importantes de este sexenio, que pláticas como estas nos sirvan para que nosotros tengamos herramientas, salgamos en su momento a defender este proyecto con las y los ciudadanos de Tlanepantla y de todo el país. Para los compañeros de Tlanepantla nos es muy cercana la realidad del tren, porque Tlanepantla es un municipio que en su mayor crecimiento, mayor expansión, fue un municipio completamente industrializado a mediados del siglo XX, en la década de los 50 particularmente. Hubo un boom en todo el país de industrialización, pero aquí en Tlanepantla se dio un fenómeno muy importante. Todo lo que eran campos, todo lo que eran sembradíos se convirtió en una zona industrial, todo a la orilla de la red ferroviaria que se construyó para comunicar la parte del centro con el norte del país. Y en esa tesitura nos damos cuenta hoy los tlanepantlenses que el tren sigue siendo un medio de transporte eficiente,
digamos, muy puntual, muy económico, y nosotros, es nuestra realidad, lo vemos todos los días. Baste decir que aquí a unos metros tengo las instalaciones de Ferrovalle y otras instalaciones de empresas que sus cargas las transportan diariamente por el ferrocarril, y que también tenemos, por fortuna, ahora el tren suburbano, aquí a unos cuantos metros, y que transporta a ciudadanas y ciudadanos de los municipios de Cuautitlán hacia la estación del Metro Buenavista, en el corazón de la Ciudad de México, y sabemos de la eficiencia que tienen los trenes para poder transportar a las personas, y nos damos cuenta que el tiempo que se utiliza ahora para trasladarnos de aquí en la zona metropolitana a la Ciudad de México son escasos 20 minutos del tramo completo, y eso es muy, muy importante porque representa un ahorro económico para las familias, representa también menos contaminación y menos tráfico para esta zona que de por sí ya está asfixiada por tanta autopista y vía principal que tenemos. Maestro, me gustaría comentarle y preguntarle también que nos pudiera hablar acerca de cómo, lo mencionábamos la charla pasada, el presidente López Obrador toma la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, y hay una información muy importante. El presidente comentó en la entrega de los primeros 50 kilómetros del Tren Maya, que ya se llevó a cabo este fin de semana pasado, que con el ahorro que se obtuvo por cancelar esa obra faraónica de Peña Nieto, que era el aeropuerto de Texcoco, que además a él ya le representó un gran negocio porque pues su dinero ya está depositado en Andorra, ¿no? Y este ahorro que se logra, con eso casi se financiaría por completo el Tren Maya. La derecha está diciendo que es un despilfarro de recursos económicos, que hay muchísima opacidad, que estamos destruyendo la cultura de los pueblos indígenas, porque la derecha sigue viendo, o los adversarios políticos de la izquierda siguen viendo de manera romántica, o quieren intentar permear en nosotros una idea romántica de los pueblos originarios, de los mayas, como si de verdad lo que necesitaran los mayas es que siguieran sumidos en el atraso que el régimen neoliberal pues los ha tenido siempre subyugados. ¿Por qué no nos platica un poquito de esto, maestro Helguera? Bueno, fíjate que el tema del aeropuerto de Texcoco, yo creo que sí está más explicado, sí hay más información, aunque bueno, también hay mucha gente que no se ha enterado. Entonces, la campaña de la oposición es decir que la cancelación del aeropuerto de Texcoco es un capricho y es un desastre económico que va a generar una pérdida de dinero terrible, y que los inversionistas se van a enojar y ya no van a querer venir a invertir a México. Esas cantaletas que siempre dicen. Lo que pasa es que el esquema del aeropuerto de Texcoco es muy perverso. Es un esquema de corrupción y de saqueo, pues yo diría que perfecto, y afortunadamente se canceló. Porque realmente sí es uno de los peores proyectos del saqueo. Ya sabemos que en México todo se convirtió en corrupción y saqueo, en negocio de unos cuantos en detrimento de todos los demás. ¿Qué pasa? Que simple y sencillamente el aeropuerto de Texcoco se diseña en esta zona donde el terreno es totalmente irregular, porque es lo que era el lecho del lago, ¿no? Cualquiera que hace unos años se construyó ahí una autopistita para ir hacia Chiconcuac y eso, que pasa por atrás del aeropuerto. Es una autopista doble, son 2 carriles. Ya tiene tiempo que yo no voy por ahí, pero recuerdo que yo empecé a transitar por ahí cuando estaba nueva en los 90s, y quien haya pasado por ahí se habrá dado cuenta que esa autopista empezó a ondularse así. Yo lo recuerdo muy bien. ¿Por qué? Pues porque el terreno es suave, porque se hunde, porque el peso incluso de los automóviles y los camiones es suficiente para hundir y ondular eso. Ahora, imagínate construir ahí pistas de aterrizaje, el peso de los aviones que están, además, los aviones en el aeropuerto, para el tránsito aéreo del aeropuerto aquí, pues, significa que están aterrizando aviones cada minuto, ¿no? Los aviones son pesados, entonces
¿Qué pasa? Que esas pistas de aterrizaje pues iban a empezar a hundirse, iban a empezar a ondular, y lo cual es peligrosísimo. Digo, no puede ser, así no puede operar un aeropuerto. Pero ellos lo sabían cuando, cuando ese proyecto fue diseñado y echado a andar el sexenio anterior. Ellos sabían que eso iba a pasar. De hecho, ese era el negocio. ¿Qué pasa? Que para que no se hundan las pistas, y de hecho no se hunda tampoco el edificio del aeropuerto y todo eso, iban a necesitar invertir miles de millones de pesos cada año en cierto tipo de obras de ingeniería y de mantenimiento que se tendrían que hacer cada año para evitar el hundimiento. Esas obras pues se iban a concesionar a empresas particulares. Iban a hacer contratos así por 20 años para, ya sabemos cómo se hacían esos contratos. Si tú trabajas en el gobierno y sabes que se iba a construir este aeropuerto y sabes que iba a haber contratos para que se nivelaran las pistas todo el año, todo el tiempo, y que iban a ser miles de millones de pesos, entonces pues le pasabas la información a tus cuates empresarios o te asociabas con ellos para crear la empresa que iba a darle mantenimiento, y entonces pues ya así es como se volvieron millonarios muchos empresarios mexicanos y muchos políticos mexicanos, lucrando con este tipo de cosas. Pero este iba a ser un negocio fenomenal, porque las pistas y el aeropuerto en general se iban a estar hundiendo todo el tiempo, toda su vida. Siempre se iba a estar hundiendo. Entonces, todo el tiempo, todos los días, todos los meses del año, todos los años, las empresas contratadas para mantener a flote, inyectando concreto, mira, yo no sé cómo le iban a hacer, pero iban a hacer una mina de oro del aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco era pura corrupción, era un esquema diseñado a propósito para que se hundiera y que eso generara un negocio en detrimento de nosotros, porque ese dinero que se le iba a pagar a esas empresas, pues iba a salir del impuesto, de los impuestos de los mexicanos. Así es. Pero Era un además, esquema de corrupción perfecto. claro, pero además ahí sí se comprueba un ecocidio. Nos consta que destruyeron montañas completas de tezontle para ir a rellenar una zona lacustre. O sea, Además, solamente una mente o muchas mentes muy perversas pensando precisamente, efectivamente, tiene usted toda la razón, maestro, en un círculo, digamos, eterno de eterno, generación de recursos económicos eterno. para una camarilla nada más. Ajá, eterno. Además, lo que dices también es muy importante, porque sí hubo voces criticando el ecocidio que implicaba el aeropuerto de Texcoco, pero no son las mismas que ahora están oponiéndose al Tren Maya. Es que es muy chistoso porque la derecha corrupta, que es la que se iba a beneficiar de ese tipo de negocios como el aeropuerto, es la que ahora ataca el Tren Maya. Entonces, resulta que la derecha es ecologista, resulta que la derecha es indigenista, resulta que la derecha es, vamos, hasta feminista. Sabemos que no lo son, sabemos que utilizan esas banderas y esas causas para sabotear a este gobierno. Aquí el problema es que hay mucha gente de izquierda que cae, ¿no? Mucha gente de izquierda que se compra el discurso de que el Tren Maya es antiecológico, es ecocida. Mucha gente que se compra el discurso de que va a destruir a las comunidades indígenas y las culturas locales y todo eso. Y no se dan cuenta que ese discurso proviene de la derecha, que a la derecha le importa un pepino los pueblos indígenas y le importa un pepino la ecología, les importa su ganancia y les importa sabotear a este gobierno. Entonces, a mí me desespera que haya gente de este lado que se esté comprando ese discurso, cuando, por ejemplo, yo nunca vi que esa misma gente criticara el ecocidio que significaba el aeropuerto de Texcoco. Pues no lo iban a criticar porque era su negocio, era de ellos mismos, ¿no? Tampoco vi nunca que toda la expansión de la red de carreteras que se construyó desde Salinas hasta recientemente, nadie cuestionara el ecocidio, nadie cuestionara el daño, nadie cuestionó nada. Pero ahora sí se cuestiona terriblemente a un proyecto ferroviario porque ahora resulta que este es el que va a destruir todo, es el más dañino. Vamos, es obvio que no es así. Y lamentablemente el gobierno no lo sabe defender. No entiendo por qué, no me queda claro por qué. No lo saben defender. Y eso es grave, ¿eh? Porque ellos sí defienden su aeropuerto de Texcoco, sí,
Los que perdieron el negocio del aeropuerto de Texcoco sí se lanzaron a la defensa con con las garras y los dientes de fuera, ¿no? Y de hecho quieren que fracase este gobierno y quieren que fracase el proyecto del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, quieren que fracase este gobierno para poder regresar al PRI y el PAN y poder recuperar el aeropuerto de Texcoco. ¿Sabes que son capaces de revivirlo, eh? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque sería, como tú dijiste, una máquina perpetua de negocio para ellos. Si regresara el PRI o el PAN en el 2024, yo te apuesto a que lo reviven y cancelan el de Santa Lucía y rescatan, porque ya se hundió, rescatan el de Texcoco de las aguas en las que ya se hundió, van y lo sacan otra vez. ¿Por qué? Pues porque es un negocio perfecto. Tú lo dijiste, es una máquina perpetua de dar dinero. Pero además, maestro, también tenía contemplado una zona de conjuntos habitacionales, Claro. centros comerciales que pues también iban a ser arrendados de manera, pues bueno, pasarían generaciones y eso seguiría generándoles a esa oligarquía muchísimos recursos económicos. Sí, al grupito, básicamente es al grupito de siempre, son los mismos de siempre, son los que ahora están furiosos. Exacto. El grupo de empresarios que se enriqueció fabulosamente con el PRI y el PAN, los consentidos del PRI y el PAN, que no pagaban impuestos, que les permitían no pagar impuestos, que ahora financian a empresas periodísticas y grupos de comunicación para atacar al gobierno todo el tiempo, ¿no? Que son los que han financiado Latinus, etcétera, ¿no? Ahora tienen un ejército de periodistas y de granjas de troles y de cosas así, para atacar a este gobierno y hacerlo fracasar. ¿Para qué quieren que fracase este gobierno? Bueno, pues ¿saben? El PRI y el PAN quieren regresar al poder, sí, pero ¿para qué? ¿Tienen un proyecto de nación? Pues fíjate que sí, y es el proyecto de la corrupción. A ellos, ahora los financia esta iniciativa privada corrupta que perdió sus negocios porque quieren hacerlos regresar al poder y recuperar sus negocios. Es muy obvio, o sea, este grupo de Claudio X González y Gustavo de Hoyos y todos los empresarios que no dan la cara, pero que están ahí atrás, promoviendo esta alianza de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y todo eso. Bueno, Movimiento Ciudadano entra y sale, pero con miras a que recuperen posiciones en el Congreso en estas elecciones para que Morena pierda la mayoría y puedan empezar. Por eso son muy importantes estas elecciones, porque si Morena pierde la mayoría en las cámaras, desde ahí ya pueden empezar a revertir y cerrarle el paso a muchas cosas al gobierno. Y si ya de plano recuperan la presidencia en 2024, bueno, todo lo que se habrá hecho en este sexenio va para atrás, ¿no? Todo se destruiría, es obvio que destruirían absolutamente todo y serían perfectamente capaces de ir a sacar el aeropuerto de Texcoco. Lo harían, te lo apuesto. Ojalá no ganen en 2024, pero lo harían. Cancelarían el de Santa Lucía, aunque ya estuviera terminado. Lo harían, porque es un diseño, una maquinaria perpetua de ganancia y corrupción. Maestro, si me permite un comentario. Estamos frente a la abrumadora, a una cantidad abrumadora de noticias falsas que nos bombardean en los medios masivos de comunicación, insisto. Y eso genera que algunas compañeras y compañeros recuperen como suyos discursos que están producidos desde este pequeño grupo de interés creado, que están, como usted lo dijo, muy enojados porque ahora están teniendo que pagar impuestos que no pagaban antes y que incluso ya escuchamos a algunos de ellos decir que son capaces de invertir todo lo que tienen que pagar ahora a Hacienda, al SAT, para esa misma cantidad o más, para evitar que López Obrador y este proyecto de Cuarta Transformación tenga mayoría en la Cámara, en el Congreso, digamos, para las elecciones intermedias y que pierda Morena la próxima elección presidencial. Eso sería muy grave, maestro, compañeras y compañeros, porque estaríamos de verdad frente a un retroceso que costó sangre, sudor, lágrimas, una lucha social de muchos años y nadar contracorriente desde el primer fraude electoral del año 2006.
Yo quiero invitar a todas y todos ustedes a que sigamos defendiendo la cuarta transformación en las redes sociales, sigamos promoviendo que la información verídica, real, se pueda compartir. No compartamos noticias falsas, pero también, y muy importante, defendamos temas como el Tren Maya, como la decisión de cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, y a nuestro presidente de la República en las redes sociales. Hicimos un gran trabajo en las redes sociales en el año 2012, lo hicimos en el año 2018, pero pareciera que la derecha, con estas granjas de bots que dice el maestro Helguera, nos están ganando la batalla en las redes sociales, que es el único espacio de libertad que tenemos para poder defender, pero además ahora es un espacio donde llegamos a muchas personas. Por favor, les invito a que defendamos a los gobiernos emanados de Morena, a las y los compañeros que están encabezando los proyectos políticos a nivel nacional, a nivel local y a nivel municipal. Es muy importante que no permitamos que los adversarios políticos generen en los ciudadanos, cualquier ciudadano de a pie, que estas noticias falsas, que estos temas que efectivamente de manera hipócrita ahora retoma la derecha, la oposición, ahora resulta que son bien ecologistas, que son bien feministas, que son que están a favor del rescate de los pueblos originarios. Es muy atinado el comentario, maestro. Finalmente, si usted nos hace el favor de regalarnos una reflexión para las y los compañeros de Tlanepantla que vamos a salir a defender de entrada en esta pandemia en las redes sociales los proyectos de avanzada de la cuarta transformación. Pues mira, sí estamos en este año es muy importante porque, como decía, si Morena pierde mayoría en las cámaras, pues sería muy grave, porque entonces sí, ya empieza otra vez el retroceso, ¿no? Habríamos tenido, y sería más real la amenaza de que regresaran en el 2024, y sería una desgracia, ¿no? Porque el regreso del PRI y al PAN es la ruina total del país, ¿no? Sería el regreso otra vez del modelo neoliberal de saqueo, ya comentamos lo del aeropuerto, etcétera. Hay un problema porque sabemos que Morena realmente tiene pocos cuadros, sí tiene muchos militantes, tiene mucha gente milita en Morena que vale la pena, pero a la hora de presentar candidatos, la selección de candidatos deja mucho que desear. Luego están apareciendo candidaturas que a muchos no nos gustan, y es legítimo, ¿no? Es decir, pero cuidado, porque es decir, aquí sí Morena está jugando con fuego, porque se arriesga a que los simpatizantes y los militantes se molesten y se enojen con los perfiles de las candidaturas que están presentando, y que la gente no quiera votar o incluso vote en contra de Morena, ¿no? Eso es a mí lo que me preocupa. Yo creo que tenemos que, es decir, es lamentable a veces la selección de gentes que se hacen en Morena. La verdad sí lo es. Pero también hay que considerar que no hay mucha gente de donde echar mano. Luego, cuando Morena pepena gentes que vienen de otros partidos, es porque no ha formado sus propios cuadros, es porque no ha tenido la capacidad de profesionalizar a su propia clase política, ¿no? Es porque es lógico, porque eso no se hace en 2 años, es decir, es un proceso largo, formar cuadros, prepararlos, profesionalizarlos, no es algo que se hace de un día para otro. Yo creo que ese es uno de los principales problemas de Morena y del gobierno de López Obrador. Es un problema del presidente, que no tiene gente de quien echar mano, porque luego se le critica mucho que ha nombrado gente en ciertos puestos, pues que no es gente de izquierda, o que es gente que venía del PRI, o que quién sabe qué. Pues sí, tienen razón en esas críticas, pero es que ¿de dónde sacaba gente? Así es. Tiene muy pocos cuadros a su disposición en quién confiar para echar a andar su gobierno. Y Morena tiene muy pocos cuadros confiables para presentar a candidaturas.
hay que presentar candidatos, una cantidad de candidatos enorme, ¿no? No solamente son candidatos a gobernadores, también a diputados federales y diputados de congresos locales, presidencias municipales. Es un ejército de gente. Y no hay de dónde echar mano. Ese es el problema. Entonces hay muchas candidaturas de Morena que no realmente no son nada agradables. Pero entonces lo que yo pienso es que debemos de ver hacia futuro, no verlo inmediato. Hay que ver a largo plazo. Si lo que está en riesgo es lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? La posibilidad de que regresen PRI y PAN, de que regrese este conglomerado corrupto de políticos y empresarios que se dedicaron a saquear a México, que se hicieron ultramillonarios, que crearon esquemas perversísimos como el del aeropuerto de Texcoco, que regresen a seguir con eso. Entonces ya sería la ruina del país, porque una vez que regresen, ¿sabes qué? Se van a asegurar de que no vuelva a haber una transición hacia la izquierda. Van a hacer lo necesario para que no vuelva a surgir un López Obrador y que no vuelva a haber un triunfo de la izquierda en México. Van a cerrar definitivamente la salida hacia la izquierda y van a hacer lo posible porque el régimen de saqueo neoliberal se perpetúe hasta el siglo veintitantos, ¿no? O sea, si no impedimos el regreso de esta gente, nos estamos condenando y estamos condenando a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todas las generaciones que vengan. Si regresan estos zampones, se van a asegurar de que nunca más México transite a la izquierda. Van a hacer lo que tengan que hacer, no sé qué, porque son muy imaginativos para hacer este tipo de cosas. Créeme, van a asegurarse de que nunca más vuelva a triunfar la izquierda en México y que su proyecto de saqueo se vuelva permanente, como la maquinaria del aeropuerto, todo lo demás, para saquear permanentemente al país. Bueno, pues entonces, si no vemos eso, pues estamos jodidos, nos estamos condenando a nosotros mismos. Es correcto. Pero además, compañeras, compañeros, maestro, ellos están en esa lógica de tratar de destruirnos y hacernos añicos para que no volvamos a participar de la vida pública de nuestro país. Pero en nuestras manos también está que podamos solidificar el proyecto alternativo de nación, la cuarta transformación, y que ellos en esa dinámica, lo que están pretendiendo, pues lo revirtamos nosotros. Solidificando nuestro proyecto, ellos cada vez van a tener menos incentivos para buscar destruir al nuevo régimen que se está construyendo en nuestra nación. Bueno, pues maestro, se nos acabó ya el tiempo, pero como siempre yo muy agradecido por sus palabras, por sus explicaciones tan claras, por su manera de presentarnos estos temas que seguramente son de todo el interés de nuestros compañeros, pero creo que el día de hoy tuvimos grandes lecciones. Primero, no nos dejemos engañar, los discursos de la derecha no los debemos comprar nosotros. Debemos confiar en que en la cuarta transformación, las decisiones que se están tomando se están haciendo en función de destruir viejos esquemas de corrupción, pero además destruir también nuevas fuentes de corrupción que estaban pensadas ad infinitum, ¿no? Muy bien, quiero finalmente pedirles, compañeras, compañeros, que podamos apoyar al maestro Helguera, al Fisgón y no recuerdo ahora quién más está ahora en el proyecto de Chamuco TV, que pasa todos los domingos en televisión abierta en el canal 22. Por favor, sigan en Twitter también el Chamuco TV. Hay unas cuestiones súper divertidas, pero también muy importantes para informarnos, compañeras y compañeros. Maestro, ¿no nos quiere invitar a sus redes sociales, por favor? Sí, bueno, mira, efectivamente en Chamuco TV, que se pasa por Canal 22, TV UNAM y Canal 11, y también en YouTube hay un canal ahí se puede encontrar el Chamuco TV. Participamos el Fisgón, yo, José Hernández, Rapés, Cintia Bolio. Si no conocen el programa, los invito a buscarlo. Es un programa que hemos dedicado a dialogar y entrevistar a personajes que tienen algo muy importante que decir y que son voces que tenían cerrados los accesos a los medios. Ya sabes, los medios estaban y están abiertos a voces tipo Aguilar Camín, Leo Zuckerman, Jorge Castañeda, los Krause, los pseudointelectuales y
comentócratas de la derecha neoliberal. Ellos siempre tuvieron todos los espacios, y ahora se quejan de que no hay libertad de expresión, pero en realidad la libertad de expresión se cerró para la izquierda durante todo ese tiempo y sigue muy cerrada en los medios, ¿eh? Pero entonces nosotros le abrimos le abrimos espacio a voces que estuvieron prácticamente censuradas o que no tenían tribuna en México. Gente como el filósofo Enrique Dussel, ¿no? Gente como Armando Bartra, etcétera. Gente que tenía espacios muy limitados, gente de izquierda, gente con una capacidad, intelectuales de izquierda, ¿no? Con una capacidad de articulación muy importante, gente cuyas voces es importante escuchar. Y tenemos diálogos, no son tampoco entrevistas así rígidas y serias, dialogamos con nuestros invitados, hay información muy importante. Yo los invito a buscar el programa en YouTube, se llama Chamuco TV. Tenemos ya varias temporadas y hay programas que son muy interesantes, ¿no? Acabamos de tener uno sobre el tema de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo. Acabamos de tener otro sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad y los contratos que se hicieron para saquear la Comisión Federal de Electricidad. Lo comentamos hace un ratito ese tema. En fin. En redes me pueden encontrar en Twitter como @elguera. Aunque no tuiteo ya mucho, ¿no? Porque fíjate que pienso que Twitter, que pudo haber sido un espacio de discusión y de debate muy interesante, pues la derecha se dio cuenta y lo han arruinado, porque lo han llenado de provocadores y de troles y de bots y de todas esas cosas, pero lo han convertido en un espacio de ataque y de calumnia y de injuria, ¿no? Ya es muy difícil establecer un diálogo interesante en una red como Twitter, porque pues eso, lo descubrió la derecha. ¿Y qué hace la derecha? Hay una cosa que es importante saber. La derecha solamente tiene una cosa para ofrecer, solo una: odio. Y es generosa prodigando odio, ¿no? Entonces, la derecha se dio cuenta de que las redes eran una arena importante para la ciudadanía, para la discusión pública, para el debate y para la posibilidad de que los ciudadanos y la izquierda crezcan, y tomó control de las redes. Sabemos que Twitter México está dirigido por un simpatizante de Felipe Calderón, un panista o expanista, ¿no? Sabemos que ya están censurando cuentas afines a la 4T, de hecho. Entonces, es importante estar en redes, es importante participar, defender ciertas cosas, pero yo también ya me mantengo un poco al margen porque ya le perdí, ya vi que no está funcionando ahí. También está mal porque ya tomaron control de esa red, ¿no? O sea, no deberíamos renunciar a ello, pero no estoy llamando a salirnos de Twitter y renunciar a la discusión pública, pero sí hay que tener cuidado porque lo que nos hacen es, nos mandan provocadores y nos obligan a engancharnos en discusiones absurdas. Y entonces ya se pierde la calidad del debate y la calidad de todo, ¿no? Ya no es legítimo, ya no es real para Así es. empezar ese debate. Ya se ¿no? vuelven insultos y cosas así. Exactamente. No dejemos, compañeras y compañeros, de informar directamente a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y así la comunicación va a ser más directa, más real, más subjetiva, ¿no? Muy bien. Maestro Helguera, como siempre, un enorme placer y un enorme agradecimiento por su participación en este espacio. Jorge, muchísimas gracias también a ti, compañero. Gracias a ustedes, gracias al maestro, gracias a ti, Miguel, y gracias a todos los compañeros que se unan a esta difusión de la información que acaba de darnos el maestro Helguera. Gracias, me despido. Gracias, Jorge. Maestro, cuídese mucho, por favor. Muchas gracias por todo. Compañeras y compañeros, muchas gracias por escucharnos.